Hola compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Stephanie, María Gloria, Ruby, Sonia, ¿cómo les va? Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra. Bueno, primero que nada, Noches. Bien, hola, gracias. Ruby, ¿cómo vas? Bueno, lo primero que tengo que decir es ofrecerles disculpas porque hace 8 días no me pude conectar. Tuve una recaída por lo del COVID. Eh, pues simplemente para darles contexto, este nuevo virus, bueno, no es un nuevo virus, sino es la nueva variante que hay, lo que hace es que congestiona demasiado los pulmones y no estaba pudiendo respirar bien, entonces me tocaba ir a hacer terapias y pues digamos que eso fue lo que me pasó hace 8 días, tuve que salir de urgencias, no podía respirar bien y además duele mucho. Entonces me tuve que ausentar por eso, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy continuamos con nuestra temática de inventarios y este sábado voy a realizar una sesión. Hoy finiquitamos lo de inventarios y el sábado voy a realizar una sesión en donde voy a avanzar con instrumentos financieros. El que pueda, si se quieren conectar, bienvenido sea. La voy a hacer de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Yo sé que es un día, es un horario horrible y todo, eh, pero es que tengo una serie de tutorías durante el día, entonces no me queda espacio ese sábado para hacerla. Entonces tengo de 6 a 8 para realizar esa sesión y se las publico en la plataforma para que ustedes la puedan ver en cualquier momento. Lo de instrumentos financieros, digamos que la ventaja que se tiene es que no se pregunta nada del taller en esa actividad. Es decir, en el taller de la unidad 2 no preguntamos nada de instrumentos financieros. Solamente está, ay, no, sí.
si se preguntan. Espérenme, miramos esto de una vez porque esto me cambia todos los planes que tenía. Sí, hay preguntas, profesor. ¿Sí? Oh, sí, ya me acordé. Vamos a mirar la actividad de todas maneras y les doy unos tips para que la puedan sacar adelante de una manera mucho más fácil. Entonces, el taller consiste en lo siguiente. Entonces, bueno, ¿qué costos se incluyen en el reconocimiento de los inventarios para una empresa comercializadora y una empresa productora? Pues simplemente hacen como una tablita, empresa comercializadora, empresa productora, y qué costos son los que se reconocen dependiendo cada una de ellas. ¿Ok? Explique con un ejemplo qué es el valor razonable y qué es el valor neto de realización. Recuerde, el valor razonable es el valor del mercado, ¿sí? El valor neto de realización, ese sí tiene una connotación puntual que lo vamos a ver hoy en clase. Y es que el valor neto de realización es básicamente una estimación que yo como empresa hago para decir, ok, tengo unos inventarios, para poder determinar que si esos inventarios están bien valorizados, yo hago una estimación y digo, tomo esos, por ejemplo, tengo 100 millones de inventarios, tomo esos 100 millones y digo, bueno, para convertir esos 100 millones en un producto terminado, yo necesito agregarle tantos millones de mano de obra, tantos millones de materia prima, tantos millones de, por ejemplo, de comisión de ventas que le doy al vendedor, tantos miles de pesos en temas de empaque, tantos miles de pesos en temas de distribución, ¿sí? Entonces, todo eso lo sumo, lo divido entre las unidades que se producen y eso me dice, cada unidad le vale 50.000 pesos. ¿Qué pasa? Que yo debo cotejar esos 50.000 con el valor del mercado. ¿Para qué? Para determinar si mi inventario está bien valorizado. Entonces, si yo veo que ese producto terminado que ya tengo me vale producirlo, me vale 50.000 pesos, y yo encuentro que en el mercado ese mismo producto terminado no vale 50, sino vale 40, yo tengo mis inventarios sobrevalorados. ¿Ok? Entonces, lo que me indica la norma es que tengo que hacer un asiento contable que me ajuste ese valor de los inventarios. ¿Para qué lo debo ajustar? Para que cuando yo genere mi producto terminado, ese producto terminado salga a un valor de 40.000 pesos. ¿Qué pasa si lo saco a 50.000 pesos? Pues que no lo voy a vender porque la competencia lo vende a 40. Entonces estoy en desventaja, va a ser muy difícil que yo pueda salir de ese producto terminado, me voy a quedar ahí con un material, con unos productos que se me van a deteriorar por el tiempo, por alguna cosa. Entonces, eso es lo que se usa con el valor neto de realización. Igual ahorita lo vemos con un ejemplo. Otro caso, la empresa Estilo para tus pies limitada fabrica zapatos para dama y tiene los siguientes costos. Les voy a mostrar qué tienen que hacer para resolver ese punto. Entonces, básicamente usted lo que hace es, entra aquí a los contenidos de esa actividad en normas internacionales de información financiera, la unidad 2. Me perdonan porque todavía sigo tosiendo, entonces no se van a escandalizar. Aquí en el contenido van a encontrar lo siguiente. Hay un material que es esta. Este es el primer material que está publicado en la unidad 2. Se llama Implementación de la Norma Internacional de Inventarios en Colombia. Ver recurso. Tan pronto usted abre este documento es buenísimo porque explica de principio a fin lo que son los inventarios según el estándar internacional. Pero, como aquí me dice, yo tengo unos costos, o sea, me dieron unos costos de un inventario y su respectivo valor. Entonces lo que me dice es, bueno, ¿con cuáles de estos valores se reconocen
bajo la contabilidad antigua, es decir, bajo la contabilidad regida por el decreto 2649, y cuáles se reconocen bajo la NIC 2. Entonces, aquí en este documento está esa explicación. Y está la misma tabla, solo que con valores diferentes. Entonces, miren, aquí está. Ejemplo del costo de inventario no apto en una empresa comercializadora de tubos. Entonces me dice, costo de inventario, compra de tubos, según el decreto 2649 del 93, por 42 millones, y según la NIC 2, me llevo también los 42 millones. ¿Qué no me llevo? Los intereses. ¿Qué no me llevo? La diferencia en cambio, ¿sí? Eso es lo que no me llevo. Entonces tengo ahí esa tablita que es la que me identifica puntualmente cómo debo resolver este punto que está acá, ¿ok? En este punto siempre se equivocan. Léanlo bien porque tiene una cascarita, ¿ok? Si bien es cierto, ya les mostré cómo lo pueden resolver, hay de todas formas una cascarita que es la que por lo general les juega en contra. Entonces, léanlo bien para que lo puedan aplicar. Simplemente llenar esa tabla. Y aquí me colocan el costo en inventario. ¿Cuánto vale todo este inventario? ¿Cuánto, según el decreto 20? Perdón. ¿Cuánto, según el decreto 2649, y cuánto, según la norma internacional de contabilidad número 2? Eso es todo lo que tienen que hacer en este punto. ¿Ok? Cuarto, con los siguientes datos de la empresa estilo SAS, calcule y contabilice el deterioro del inventario. Voy a hacer un ejercicio de esto ya mismo, ¿ok? En donde les explico tal cual cómo se hace ese deterioro. Simplemente usted lo que va a tener que hacer es ver ese video y lo replica simplemente cambiándole los valores. Eso es lo que hay que hacer. Plantee una política contable para el manejo de inventarios. No tiene problema. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Cuáles son los instrumentos financieros básicos? ¿En qué consiste la medición inicial y la medición posterior de los instrumentos financieros? Y este punto, yo creo que no lo hagan todavía. Bueno, bueno, pero es que la entrega de la actividad es para el 8 de junio, ¿no? O sea, todavía tenemos la próxima semana. Entonces, este sábado yo hago la primera parte de la explicación de instrumentos financieros y dentro de 8 días explico todos los ejercicios más este ejercicio. Es decir, adelanten en la medida de lo posible este fin de semana estos 8 puntos del taller, dejan este noveno para que cuando yo lo explique tengan como... digamos que este ejercicio es un poquito más elaborado. Este ejercicio necesita temas de matemática financiera, conversión de tasas, digamos que es un poquito más elaborado, un poquito más complejo, pero es fácil de sacar, ¿ok? Pero sí necesito explicárselos. Entonces, mi recomendación, muchachos, por favor, trabajenle este fin de semana estos 8 puntos que no son complejos. Ya les dije el punto más difícil, cómo se hace. Y este noveno lo dejamos y lo resolvemos acá en clase. Yo se los explico para que ustedes tengan un insumo. Les voy a explicar un ejercicio muy similar a ese para que sepa cómo resolver este. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, sí quedó claro. Perfecto, listo. Gracias. Ok, listo. Entonces, hagámoslo de esa manera. Vuelvo y digo, el que se pueda conectar el sábado, bienvenido sea, no hay ningún inconveniente. Pero si usted no se puede conectar, tampoco se amargue, porque no le voy a dañar su día de descanso, ni mucho menos. Y lo que sí hago es, hago la sesión y se las publico de inmediato en la plataforma, ¿ok? Para que tenga ahí para que sepa más o menos de qué se trata instrumentos financieros en la parte 1. Y en la parte 2, que es dentro de 8 días, hacemos todo el componente de ejercicios prácticos para que... Perdón, pero esta es la constante en las clases. Entonces, se me fue la paloma. Profe, Entonces, disculpe, dime. ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, Ángela, muchas gracias. Ya mucho mejor, ya lo duro ya lo pasamos.
Muchas Qué gracias. bueno tenerlo acá de nuevo. Profe, estaba escuchando no sé, ya estaba avanzada la clase. ¿El sábado tenemos clase con usted? ¿Sesión en vivo? Eh, pues bueno, les estaba diciendo que como hace 8 días no pude, porque me tocó irme de urgencias para la clínica, voy a reponer esa clase el día sábado. Si ustedes pueden conectarse, la va a hacer de 6 a 8, o sea, para colmo de males, es un sábado y a esa hora peor. Entonces, soy consciente, la culpa es mía, pero yo no les voy a exigir que se conecten y tranquilos, si pueden conectarse, fantástico, si no, no hay problema por eso. Yo hago la sesión y se las publico en la plataforma para que ustedes la puedan ver en cualquier momento, con más tranquilidad, con más calma, lo estudian y dentro de 8 días hacemos toda la parte práctica junto con la explicación de este punto 9 que tengo ahí en el taller que es el taller de la unidad 2, que debo explicarlo para que ustedes puedan resolver ese ejercicio. Si yo no hago esa explicación, no van a tener cómo resolverlo o se pueden equivocar. Entonces, prefiero explicarlo acá en clase, cuando estén todos en la sesión y les indico cómo se resuelve ese punto. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, no te preocupes si no te puedes conectar, no hay lío por eso, el sábado, no hay problema, ¿ok? Pero yo sí hago la sesión y se las publico a ustedes. Yo sí puedo, cuente con mi asistencia. Qué chévere, qué bueno. Entonces, el día sábado es sesión sincrónica de NIF de 6 a 8 el sábado. Entonces, lo que yo hago es, en el correo electrónico les mando la URL de la sala para que se puedan conectar los que puedan. Se conectan y nos vemos a esa hora y hacemos la sesión. Ay, muchas gracias por la comprensión. Listo, profe, no hay problema. Bueno, Tranquilo. ok, Más bien ya estábamos listo. preocupados y qué bueno que esté bien. Ay, gracias, Ruby, muchas gracias, en verdad que lo valoro. Bueno, entonces vamos a arrancar con la sesión, ¿les parece? Entonces, digamos que la sesión de hoy va a ser una sesión más bien práctica desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con los inventarios. En la primera sesión, la grabación que está publicada, contiene la parte teórica. Y aquí vamos a hacer toda la parte práctica. Es decir, recuerden que una de las razones por las cuales el gobierno colombiano optó por pasarse o por acogerse a este estándar internacional fue por 4 componentes que tiene. El primero, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las transacciones. Es decir, perdón, pero qué feo. Entonces les decía que una de las razones fue por el tema del reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Poder identificar esa transacción, si es del activo, si es una transacción del pasivo, si es de costos, si es de gastos, etc. Segundo, por la medición inicial, porque para poder realizar el proceso de medición inicial, yo tengo unos criterios. Yo puedo hacer uso del costo histórico, yo puedo hacer uso del valor neto de realización, puedo hacer uso del valor razonable, en fin, tengo del valor presente también. Tengo varios criterios que puedo utilizar. Pero adicional a eso viene el tercer componente que es la medición posterior. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la medición inicial y la medición posterior? Que la medición inicial va de la mano con el reconocimiento. Entonces yo digo, esto es un inventario y ese inventario me costó 50 millones de pesos. Entonces hice el reconocimiento y de una vez hice la medición inicial, 50 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que al final de cada periodo contable, la norma me dice, usted tiene que hacer un cierre contable y ese cierre contable implica que realice la medición posterior. ¿Qué es la medición posterior? Es decir, bueno, tengo estos inventarios que el 1 de enero del 2023 me costaron 50 millones y al final del periodo, a 31 de diciembre, yo tengo
no 50 millones de inventarios, sino tengo apenas 5 millones de inventarios. Entonces, tengo que realizar la medición posterior. Y la medición posterior de los inventarios se hace utilizando el criterio denominado valor neto de realización, que fue el que les comenté ahorita. Entonces, es hacer la estimación de cuánto me cuesta convertir esa materia prima en producto terminado, cuánto termina valiendo cada producto terminado y compararlo con lo del mercado para poder determinar si mis inventarios están inflados. ¿Ok? Entonces, eso hace la medición posterior. Entonces, digamos que tenemos esos tres componentes hasta ahora: reconocimiento, medición inicial y medición posterior. Y el último son las notas a los estados financieros, lo que se conoce también como las revelaciones. ¿Por qué? Porque esas revelaciones son ese componente de los estados financieros en donde yo, como contador o como gerente o como miembro del cuerpo de administración de la empresa, yo puedo entrar a explicar con más detenimiento cualquier transacción específica. Entonces yo puedo explicar si estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, puedo explicar por qué tuvimos un incremento en la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, porque tuvimos una disminución en la cuenta de proveedores, en fin, todo eso lo detallo y lo explico en las notas a los estados financieros, las famosas revelaciones. Entonces, digamos que esos 4 ítems fueron de los principales componentes por los cuales Colombia decidió meterse en este tema de las normas internacionales de información financiera. Ahora, no es que el anterior, no es que la contabilidad anterior, que estaba regida por ¿cómo se llama? Por el estándar denominado Colgap, no lo tuviera. El Colgap tenía sus cosas buenas, o sea, tanto así que se deriva del estándar que creó Estados Unidos. En Estados Unidos se llama US GAAP, en Colombia se llama Colgap. Y ese era un estándar que maduraba, era un estándar que se mantenía actualizado, pero en Estados Unidos, acá en Colombia, se cometió el error de no nombrar una autoridad que se encargara de obligar a que ese estándar madurara, a que ese estándar creciera, a que ese estándar estuviera actualizado con los cambios que se estaban presentando en la época. Entonces fue un estándar que se fue quedando corto, se fue quedando por allá como olvidado, porque básicamente no había nadie, ninguna autoridad que obligara a que las empresas lo actualizaran. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se vio que eso estaba tan deteriorada la contabilidad, fue cuando el gobierno nacional alzó la mano y dijo: ok, yo me meto al tema de los estándares internacionales. Al meterse Colombia en eso, perdón, al meterse Colombia en eso, básicamente lo que hizo fue acogerse a ese estándar y poder adaptarse a esas necesidades, y a la par dijo: yo no voy a cometer el error que cometimos hace unos años atrás, que fue no poner esto en cabeza de alguien que sea el que... Perdón. No voy a cometer el mismo error de dejar esto acéfalo, de dejar esto sin una autoridad que se encargue de hacer que este estándar evolucione. Entonces fue cuando nombró al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, qué nombre tan raro, pero así se llama: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y además colocó otra entidad para que acompañe al ministerio. Nombró al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, estas 2 entidades son las que se encargan de, cada que sale una nueva norma, ellos la recepcionan, ellos la estudian, le ven los pros, le ven los puntos positivos, los puntos negativos, y los socializan con todas las empresas a nivel del país. Y les dicen: oiga, nos llegó este nuevo cambio en el estándar internacional. Por ejemplo, ahorita van a quitar la NIC 1 y la van a reemplazar por la NIF 18. Entonces, toman esa nueva NIF y dicen: ok, esto está chévere, me parece bueno, uy, esta parte no me gusta, uy, esto tampoco, esto nos va a doler, o uy, esta parte no aplica en Colombia, puede pasar eso. Entonces, ellos primero hacen ese análisis, luego se lo socializan a las empresas y le dicen: oiga, cuénteme usted cómo ve esto.
hágame comentarios ahí y yo lo reviso. Entonces comienzan todos los contadores a mandar, no, esto no me parece, esto es contradictorio. Cada quien manda sus comentarios como quiere. Ellos lo recepcionan, recepcionan esos comentarios, lo analizan y dicen, ok, tiene razón, o este está peleando ahí, no sabe ni qué es lo que dice. Y no. Entonces comienzan a ajustar un poco sus comentarios y dicen, ok, podemos adoptar esa NIF 18. La vamos a adoptar, pero no vamos a adoptar este punto o este párrafo porque esto va en contradicción de una norma tributaria o esto es inconstitucional, ¿ok? Entonces eso lo quitan y dejan solo lo que realmente aplica para el país. Eso lo hacen todos los países, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que todas las normas internacionales no están implementadas en cada país al 100%. En España está implementado a un 50%, ¿sí? En Colombia, digamos que hay un muy buen porcentaje de la implementación de esas normas. No todo está implementado, porque vuelvo y digo, hay cosas que no se pueden implementar por temas de ley, por temas de recaudo tributario, por muchas cosas. Entonces, esas cositas que le duelen como país, se la quitan y dejan la norma con el resto. Entonces, así sale y así se implementa en el país, pero eso lo hace específicamente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y así salen todas las NIE, ¿ok? Entonces, toda esta vuelta para llegar al punto del reconocimiento. ¿Qué es eso del reconocimiento? Como les decía, es poder determinar, o sea, cómo yo voy a clasificar una transacción en mis estados financieros. ¿Cómo voy a clasificar esa transacción dentro de mi contabilidad? Y después es de mi contabilidad es que yo elaboro mi estado financiero, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, miremos esto y ustedes me indican. Una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, es decir, una máquina de limpieza que está hecha a la medida de esa empresa. Y además tiene un conjunto de herramientas comunes, un conjunto de herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la máquina hecha a la medida durante muchos años. Pregunta, ¿será que la máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada dentro de los inventarios de la empresa? ¿Qué opinan? No, profe. Ok, No, ¿por qué no? Bueno, según yo lo entiendo, está diciendo que es una máquina que la utiliza para hacer mantenimiento a la planta de producción, que es la que está generando, digamos, lo que es inventarios, pero esa máquina se tiene solo para mantenimiento y no es para la venta o digamos que le genere ingresos. Perfecto, muy bien. Ángela, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pero me equivoqué al leer el concepto de los productos que son químicos. Muy bien analizado, Ruby. No tiene nada que ver con el objeto de la empresa, con la actividad. Perfecto. Eso es lo que significa el reconocimiento. O sea, en principio yo puedo decir, uy, esto va para inventario porque es que como lo voy a utilizar dentro de la planta de producción, cero, eso no tiene nada que ver. Es la transacción como tal. Entonces, esa máquina, si no es inventario, ¿qué vendría siendo? Un costo, un costo Ok. Puede ser propiedad, o planta un y equipo. gasto. Exactamente, es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Ah, ok. ¿Por qué es propiedad, planta y equipo? Porque la voy a utilizar para desarrollar el objeto social de la empresa. Es eso. Y lo voy a utilizar durante más de un periodo. Por eso dice aquí que se espera utilizar la máquina hecha a la medida durante muchos años. Entonces, la condición para ser considerada propiedad, planta y equipo es que sea utilizado para el desarrollo del objeto social y que se utilice por más de un periodo contable, por lo menos. ¿Ok? Entonces,
Entonces cumple la condición de propiedad, planta y equipo. Eso es reconocimiento. Ustedes identifican esa transacción y la contabilizo específicamente, esa maquinaria como propiedad, planta y equipo, no como inventario. Entonces, Porque esta es hace como la parte de los activos, ¿no? De la empresa. exactamente. Es eso, Ángela. Muy bien. Muy bien, Ruby. Muy bien, Ángela. Ahí van acumulando punticos. Entonces, esta es la explicación. Dice, el equipo hecho a medida no es una partida del inventario. Es un equipo que se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta de la entidad. Forman parte del inventario ya que son suministros que se consumirán en el proceso productivo. Pero básicamente es que esa máquina como tal, yo la voy a catalogar como propiedad, planta y equipo. Miren este otro caso. Una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. Eso es a lo que se dedica esa empresa. ¿Será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? O sea, una inmobiliaria compra propiedades, compra finca raíz y la vende. Por esa característica, ¿será que esos bienes inmuebles se pueden considerar inventarios? Sí, profe, porque los compra con la intención de venderlos. Perfecto, Ruby. Eso es el Sí, profe. Creo que reconocimiento. ese caso usted lo explicó en las anteriores clases. Sí, sí. Pero sí, o sea, básicamente es que me gusta traerlo a colación porque mucha gente dice, no, esos son bienes inmuebles, eso es propiedad, planta y equipo. ¿Cómo le ocurre que eso va a ser inventario? No, yo puedo tener eso como inventario. Para una agencia inmobiliaria, esto se convierte en inventario. Entonces, muy bien, de eso se trata. Eso es el reconocimiento, ¿ok? Entonces, las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. Los activos no son propiedades de inversión ni propiedad planta del equipo, ni propiedad planta o equipo de la agencia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no hacen parte del desarrollo del objeto social. Si yo cogiera alguna de estas, de alguno de estos inmuebles y digo, ahí voy a montar las oficinas, voy a tener ahí el sitio de trabajo de los arquitectos, ahí ya estoy, ay, perdón, perdón, pero esta es la constante todo el día, qué feo. Entonces, básicamente, cuando ya lo estoy utilizando, ese bien inmueble, para el desarrollo del objeto social, ahí ya eso se me convierte en propiedad, planta y equipo. Pero si no, es prácticamente inventarios, ¿ok? De eso se trata el reconocimiento. Es poder identificar, tener todas las características propias de esa transacción para que con base en esas características yo pueda decir, esto es propiedad, planta y equipo, o esto es inventarios, o esto es efectivo y equivalente al efectivo, lo que sea. ¿Listo? Bien, como ya saben que es reconocimiento, entonces demos el salto a lo que es la medición. ¿Ok? Recuerde que la medición se divide en medición inicial y medición posterior. La medición, digamos que consiste básicamente en lo siguiente. Yo tengo, bueno, para hacer la medición de mis inventarios, porque estamos en la sección de inventarios, yo tengo que tener claro lo siguiente. Debo tomar, perdón, yo voy a traer agua porque si no esto va a ser horrible. Permítame un momentico, porfa. Ya vengo. Tranquilo, profe. Listo, muchas gracias. Ya
Toca con agüita, si no, esto se pone crítico. Entonces, les decía que la medición la puedo tomar teniendo en cuenta el menor valor entre qué. El menor valor entre lo que tiene que ver con el costo, y cuando hablo de costo estoy hablando del costo de compra más el costo de conversión más otros costos en los que incurra para convertir ese inventario en producto terminado. Y lo que hago también es calcular el valor neto de realización o el valor neto realizable, que es tomar el precio de venta estimado menos los costos estimados de terminación, menos los costos para vender, es decir, la comisión que le pago al vendedor, ¿sí? Temas de empaque y embalaje, ese tipo de cosas, lo meto ahí como esos costos para vender. Entonces, lo que me dice la norma es, ¿cuál es el menor de esos valores? Sí, o sea, este valor que tengo acá, este que dice costo, que es el costo de compra más el costo de conversión más otros costos incurridos, este es el valor que yo tengo en mi contabilidad, el valor que tengo en mis libros de contabilidad, ¿ok? Entonces, cuando estoy haciendo el cierre contable, la norma me dice, compare ese valor que usted tiene en la contabilidad, que es este primer recuadro que tengo acá, y compárelo contra el valor neto realizable. Y lo que debe tomar es el menor valor de esos dos. Entonces, ¿qué pasa si en mi contabilidad sucede que el valor que yo tengo en mi contabilidad es más alto que el valor neto realizable? Yo tengo que hacer un ajuste contable. ¿Para qué? Para dejar mis inventarios al valor del mercado y no tener problemas de sacar un producto terminado con sobrecosto. Eso es básicamente lo que me está diciendo acá esta gráfica. Compare y deje el menor valor entre lo que tiene en su contabilidad con la estimación que usted hace a nivel de el valor neto realizable. De esos dos determine cuál es el menor y lo deja. Si el menor valor es el que yo tengo en mi contabilidad, yo no hago nada. Eso está bien, ¿sí? Pero si el valor que tengo en mi contabilidad está más alto, yo debo hacer el ajuste porque mis inventarios deben quedar ajustados al precio del mercado. Y la única manera que tengo para poder determinar si mis inventarios están al precio del mercado, están ajustados al precio del mercado, es aplicando el valor neto realizable. ¿Ok? Ya hacemos ejercicios de eso. Entonces, la medición y el costo de los inventarios según la NIC 2 y la sección 13 para pymes me dice que lo que debo hacer es comparar el valor neto realizable y el costo que tengo en libros. Con base en el menor valor de estos se medirán los inventarios. El costo comprende tres elementos: los costos de adquisición, los costos de transformación y otros costos en los que se haya incurrido para dar a los inventarios su condición y su ubicación actuales. ¿Qué son estos? Entonces, costos de adquisición, costo de transformación y otros costos. Esos son los tres elementos del costo. Dentro del costo de adquisición, ¿yo qué contemplo? El precio de compra, los aranceles y los impuestos, el transporte, el almacenamiento, la manipulación, costos por carga y descarga de mercancía, rebajas y descuentos, y no incluye intereses por pago aplazado. Eso para los costos de adquisición. Entonces, imagínese que usted tiene que traer una materia prima del exterior, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene que traer, qué sé yo, trigo, ¿sí? Porque el trigo no se produce en Colombia. Entonces, usted tiene que traer el trigo. Cuando lo trae, usted primero le compra al proveedor. El proveedor le dice, ah, sí, listo, yo le vendo esas toneladas que necesita y eso le vale $100.000. Ok, yo le pago esos $100.000, él me dice, ok, yo le llevo ese trigo, se lo dejo en un container en el barco. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Ok, yo le digo, listo. Entonces, de ahí en adelante, ¿yo qué hago? Porque es mi primer importación que voy a hacer. Entonces, él me dice, ah, no, pues no sé. Entonces, ¿yo qué hago? Yo contacto a una persona de comercio exterior o de comercio internacional y digo, oye, hermano, voy a traer trigo. ¿Qué necesito para poderlo traer? Porque ya se lo compré, ya se lo pagué al proveedor y él me lo deja en un container en el barco. Me dice, uy, hermano, usted lo que tiene que hacer es, primero, pagar
el flete de ese barco. Segundo, asegure la mercancía, porque como les publiqué en el video pasado, también los containers se caen al mar, ¿sí? Que eso es de lo más grave que hay, porque si se cae uno, se cae un resto de containers, ¿ok? Entonces, lo tengo que asegurar, ¿listo? Entonces llegó el barco tranquilamente al puerto de Cartagena. En el puerto de Cartagena, ¿qué tienen que hacer? Desmontarlo. O sea, sacar ese container, eso vale. Entonces, ok, eso es platica más que tengo que pagar. Una vez lo bajan, tienen que revisar esa mercancía y cotejarla con el precio de venta. Entonces, ahí ellos van a mirar si en realidad eso es mercancía legal, es mercancía lícita, pero ellos no lo hacen de una vez. Ellos bajan ese container, lo meten en una bodega y por ahí al cuarto día es que entran, revisan y dicen, ah, sí, don Alexander, ya está avalada su factura, ya está avalada el producto que acaba de importar y tiene que pagar estos aranceles. ¿Ok? Pero entonces, pago el descargue de ese container, el bodegaje de ese container por los 4 días y además los gastos de nacionalización de esa mercancía. Pero yo necesito la mercancía en Bogotá y ahorita está en Cartagena. Entonces, contrate otro camión, contrate un seguro para que esa mercancía venga hasta Bogotá. En Bogotá me la descargan, la dejan en la bodega que la necesito y listo. O sea, todos esos costos en los que yo incurrí para poder tener esa materia prima acá en Bogotá, en la bodega, todo eso lo sumo y eso es un mayor valor de mi inventario. Eso es este costo de adquisición, ¿ok? También tenemos los costos de transformación, que es cuando la entidad quiere un inventario que va a someter a un proceso de transformación. Aquellos costos en los que se incurre para el procedimiento son capitalizables como un mayor valor de los inventarios. Es decir, tenemos muebles. Entonces yo compré traje de Brasil, la madera que necesito porque yo soy una empresa que me dedico a vender muebles. ¿Cómo es que se dice? A producir muebles, diga, comedores. Entonces, tengo la madera, pero para poder convertir esos tablones de madera en un mueble, en un juego de comedor, yo tengo que utilizar maquinaria, tengo que utilizar mano de obra para que me ayude con el proceso de transformación, tengo que utilizar pinturas, barniz, tengo que utilizar puntillas, tengo que utilizar tela, espuma, etcétera, etcétera, miles de cosas. Todo eso es un mayor valor de ese inventario. ¿Cuál es mi inventario? Ya no va a ser la madera, sino mi inventario van a ser el producto terminado, que es los juegos de comedor. ¿Ok? Eso ya sale a un costo muchísimo mayor de lo que me costó la sola materia prima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tuve que incurrir en unos costos de transformación. La sola mano de obra me incrementa en un muy buen monto el costo de esos inventarios. Entonces, a eso hace referencia ese costo de transformación. Y luego, pues, vienen otros costos que están directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios, que pues también, digamos que se deben contabilizar y se deben tener en cuenta, porque eso es capitalizable, eso es un mayor valor de esos inventarios. Viendo solamente el primer ítem, que es el costo de adquisición, enfoquémonos precisamente solo en ese componente, después miramos los de transformación y después miramos los otros costos. Entonces, casos prácticos sobre el costo de adquisición. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, un minorista importó a un costo de 1.300.000, que incluía 200.000 de aranceles de importación no recuperables, 100.000 de impuestos indirectos recuperables. Los riesgos y las ventajas de la propiedad de los bienes importados se transfirieron al minorista cuando retiró los bienes del almacén del puerto. El minorista debió pagar los bienes en el momento de retirarlos, incurrió en un gasto de 50.000 para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor y otro de 20.000 para entregarlos a su cliente. Al vender los bienes, incurrió en otros costos de venta por 30.000 pesos. Entonces, ¿qué costos de acá son o qué costos me generan un mayor valor
de mis inventarios. Esto es costo de adquisición apenas. Entonces, básicamente lo que yo hago es, en principio, organicemos la información, ¿ok? Entonces, ¿cuántos son los bienes? Me suman 1.000.000, me dice acá que es 1.300.000, pero ese 1.300.000 me lo descompone el ejercicio, me dice 1.300.000 que incluye 200.000 de aranceles de importación no recuperables y 100.000 de impuestos indirectos recuperables. ¿Qué son estos 100.000 de impuestos indirectos? Es el IVA, ¿ok? Entonces tengo 200.000 de aranceles de importación y 100.000 de IVA. Entonces, por eso tengo acá el componente que me dice, costo de los bienes, 1.000.000, tengo 300.000 de aranceles y pare de contar. Ya digamos que con eso tengo el costo de los bienes. Los aranceles no recuperables, ¿qué son? Los 200.000 que me está mostrando aquí el ejercicio. Estos 200.000 de aranceles. Impuestos indirectos recuperables, 100.000. ¿Por qué es importante identificar esos impuestos indirectos recuperables? Que es básicamente el IVA. Porque ese IVA no es capitalizable. O sea, ese IVA no es un mayor valor de mi inventario. ¿Por qué? Porque yo lo descuento al momento de pagar el IVA que yo he recaudado. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, al ser un impuesto que yo voy a recuperar más adelante, no puede ser un mayor valor de mi inventario, porque eso me implica un sobrecosto, es decir, mis productos terminados van a salir más caros. Por eso lo debo descontar. ¿Ok? Entonces, por eso lo tengo aquí separado, los 200.000 de arancel y los 100.000 de IVA. Gastos de transporte de mercancía del establecimiento. Aquí me dice, incurrir en un gasto de 50.000 para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor, 50.000. Luego me dice, y en otro, incurrir en otro costo de 20.000 para entregarlo a su cliente. Entonces, aquí tenemos gastos de transporte de mercancías al cliente, 20.000. Y además incurrimos en otros costos de venta por 30.000. Entonces, básicamente, teniendo así ya discriminada la información, yo comienzo a decir, este sí es esto hace parte de los costos de adquisición, este no hace parte de los costos de adquisición. Entonces, aquí en esta tablita, ¿qué consideran que hace parte del costo de adquisición y qué consideran que no hace parte del costo de adquisición? Profe, según yo, Bien, bien. el saldo, el valor que no hace parte del costo de adquisición allí sería los 100.000 pesos del impuesto recuperable. Bien, ese es uno, pero hay otro que tampoco hace parte del costo de adquisición. ¿Cuál crees que sea? Ahí sí me corta, déjeme pensar, profe. Ok, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna apreciación? Ya, tengo más o menos la idea, creo que en algún momento escuché, profe. No lo tengo muy claro, pero me parece que es el costo o el gasto del transporte para entregarle al cliente, al momento de la entrega al cliente. Exactamente. Perfecto, muy bien, Roby. Esos dos son los ítems que no hacen parte del costo de adquisición. El IVA, por lo que ya dijimos, lo voy a recuperar. Eso es un impuesto que estoy pagando ahorita, pero eso se llama un crédito tributario. Yo me financio ahora y después lo recupero. ¿Ok? Voy a... Ok, entonces me financio ahora y después lo recupero. Entonces, ese no es un valor que haga que sea capitalizable en el inventario. Y el otro, la norma me dice, usted, señor empresario, únicamente puede capitalizar el costo de transporte al sitio en donde usted va a realizar, o bien sea la transformación o a donde va a realizar la venta, pero solamente me puede incluir un solo costo. No me puede incluir el costo de llevarle la mercancía al cliente porque es que eso no hace parte de lo que dice la norma internacional. La norma me dice, solamente le puedo reconocer el gasto de transporte de la mercancía en donde está, por ejemplo, en el puerto de Barranquilla, hasta la bodega principal. Ese gasto se lo reconozco, ese es un gasto, ese es un costo capitalizable, es decir, un mayor valor del inventario.
Eso se lo reconozco. Pero el otro costo de llevarlo de la bodega a donde está el cliente, ese ya no se lo reconozco. La norma me indica eso, me dice, eso no lo puede incluir. ¿Ok? Dime, Nelson. Profe, antes, disculpe la tajada ahí tan violenta. Tranquilo. Lo que pasa es que me quedó la duda con algo. O sea, toda esta parte la comprendí bien, ¿no? Pero es que estaba revisando un vídeo que se montó en la plataforma y hablaba de la mercancía que estaba en tránsito, ¿sí? Pero si mal no recuerdo, en la mercancía en tránsito se colocó el IVA. El IVA se estaba colocando en la mercancía en tránsito. ¿Eso está bien? No, el IVA no se puede, el IVA no es un valor, es decir, yo lo contabilizo, o sea, yo registro el valor del IVA por aparte, pero todos los otros Ajá. costos en los que incurran para tener la mercancía ya en el sitio para transformarla, eso lo sumo, eso es un mayor valor de mi inventario, pero el IVA no es un mayor valor de mi inventario. Por eso la norma me dice, yo puedo tener en cuenta todos los costos en los que incurran, menos los que tienen que ver con impuestos indirectos recuperables. El impuesto indirecto No, no, recuperable es el IVA. Dime. está bien. Lo que pasa es que, a ver, se importó una mercancía, ¿no? Vamos a suponer de la China o lo que sea. Que el asiento estaba así, algo como mercancía en tránsito y salió el cheque porque es algo que se está pagando por anticipado. Perfecto, pero la mercancía todavía no ha llegado. Pero ahí el asiento estaba, era mercancía en tránsito, el IVA como crédito fiscal y lo del banco, lo que se pagó. Yo digo, no, pero el IVA aquí, o sea, no sé, está bien. Porque el Sí. IVA se iba a conocer o se va a conocer es en el momento de la nacionalización, ¿sí o no? Hasta ahí se desconoce. Bueno, sí. Estoy claro, ¿verdad? Ok, sí, sí, es una importación, entonces sí, digamos que hasta el momento en que haga yo la nacionalización es que pago ese IVA, lo reconozco ese IVA, pero, Ah, exacto. pero digamos que ahí ese IVA no es un mayor valor del inventario, es otra Ah, cuenta no, no, totalmente no, aparte. no, hasta ahí está claro, pero entonces el primer asiento de la mercancía que venga en tránsito está claro que mercancía en tránsito contra el banco y simplemente, ¿verdad? Si se ha Exactamente, generado, eso es todo. Y luego uno exactamente. se... Ahora, profe, mire, una segunda pregunta ya pero es con la cuestión del control. Esa parte me quedó una duda allí. Cuando uno controla, cuando uno está importando, ya es cuando nacionalice. Ahí sí yo puedo decir que estoy controlando la mercancía. Bueno, digamos que eh, es que hay un hilo muy delgado entre control, es decir, el control que yo tengo de la mercancía y el riesgo que estoy asumiendo. Ajá, ok, Entonces, está por bien. ejemplo, el riesgo yo lo empiezo a asumir desde que mi proveedor me dice, por lo general, los contratos que uno desarrolla en, digamos que una compra internacional, básicamente el proveedor se encarga de dejarnos la mercancía en el barco. ¿Sí? Bueno, Exacto. no tanto en el barco, sino como en el muelle, porque yo todavía no he pagado el flete del barco. Entonces, una vez yo ya lo paga y se dicen ellos, ahora sí suban este container y métanlo en el barco. Entonces, desde ese momento, ese riesgo yo ya lo empiezo a asumir. Yo, comprador, ¿sí? Entonces, si ese container se cae, se hunde, le cayó agua, se oxidó, lo que sea, de ahí en adelante eso ya es mi responsabilidad, pero yo lo que hago es, ese riesgo lo transfiero. Entonces, se lo transfiero ¿a quién? A una aseguradora. Le digo, ah, ok, yo quiero comprar un seguro que me garantice que esa mercancía me va a llegar completa al sitio donde la necesito, por lo menos al puerto de Barranquilla, y si no llega, usted, señora aseguradora, me va a pagar el monto de lo que de lo que me costó esa mercancía, le anexo la factura, le digo, mire, eso me costó $100.000. Entonces, ¿cuánto me vale el seguro? Ah, sí, ese seguro le vale $1.500. Ok, tome los 1.500 y ya la responsabilidad. Sigo siendo, ay, perdón, yo sigo siendo el responsable, pero lo que acabé de hacer ahí fue transferir el riesgo a un tercero, en este caso a la aseguradora. Ahora, llegó el barco,
no pasó nada en mar abierto ni nada de eso, llegó la mercancía tranquila hasta el puerto, en el puerto sacan la mercancía, ahí digamos que yo lo que estoy haciendo es, listo, ya la responsabilidad de la aseguradora llegó hasta el puerto. Cuando lo descargan, esa responsabilidad ya es compartida entre la DIAN o la aduana y yo como comprador. ¿Por qué? Porque el riesgo está en que se descarga la mercancía y va a quedar almacenado en una bodega de la DIAN. Si algo pasa, la DIAN me tiene que responder por eso, porque ellos no protegieron la mercancía que está a mi nombre, ¿sí? Entonces, ahí habrá algo que eso es apelable, eso puede ser un juicio un poquito largo. Por lo general esos juicios los pierde la DIAN, porque la DIAN tiene que asumir su responsabilidad porque está bajo la responsabilidad de la DIAN el tener esa mercancía ahí los 4 o 5 días que la tiene almacenada. Y además yo estoy pagando ese arriendo. Entonces es un deber de ellos el cuidar la mercancía. Profe, Dime. pero ok, entonces ya estoy concluyendo en la cuestión. O sea, a ver, cuando nosotros tenemos el control de la mercancía que dice la norma, que yo lo puedo capitalizar, tener la cuenta de inventario, dice que tiene que ser de hechos pasados que genere un beneficio, ya lo tengo. Perfecto. El riesgo ya se minimizó porque ya tengo la mercancía en el puerto destino. Ajá, ya la nacionalicé. O sea, básicamente para mí, no sé si estoy equivocado. Yo debería capitalizar es cuando yo nacionalizo la mercancía, porque en ese momento es que yo dispongo de la misma, porque también se corre el riesgo que la DIAN ni siquiera me la deje nacionalizar porque me puede decir que esa mercancía no es permitida o algo. ¿Me explico? Hasta que yo no la nacionalice, no debería ser el control, ¿sí o no? Lo mismo que dice la norma. Ahí sí se pueden vincular los 4 hechos que nosotros hablamos, que genere un beneficio, o sea, que se disminuya lo del riesgo, o sea, que realmente yo tenga el control de la mercancía, es en ese momento, ¿verdad? Ahí en ese momento es que yo debería capitalizarlo como inventario. Pues digamos que ahí puede haber una diferencia en ese concepto, Nelson. ¿Por qué? ¿Sí? Porque en la medida en que yo voy, digamos que el proveedor ya me dejó la mercancía en el barco, yo tengo que pagar el Ajá. flete. Entonces, para pagar ese flete, yo tengo que hacer la transacción contable. Digo, ok, flete, compra de seguro para traer la mercancía desde el puerto eh, no sé, un puerto que se les ocurra en Belo Horizonte, en Brasil, hasta el puerto de Barranquilla. Entonces, ese valor ahí, ¿cómo lo contabilizo? Como una mercancía en tránsito, Ajá. pero ya la mercancía en tránsito no me vale $100.000 que convertido al cambio de la moneda del día, digamos que estaba en 4.000 pesos, entonces esos $100.000 me costaron, realmente me valen 40 millones. Entonces, ya no me vale 40 millones, sino que yo acabo de incurrir en la compra de un seguro. Ese seguro me costó 5 millones más. Entonces ya mi mercancía en tránsito está por el orden de los 45 millones. ¿Sí? Es decir, yo ya lo empecé a capitalizar por cada uno de los costos en los que estoy incurriendo. ¿Ok? Ahora, el Sí, concepto que tú ajá. das es bastante válido, porque es cuando yo ya tengo el control de la mercancía. Ahorita yo no tengo el control de la mercancía, ¿sí? Pero igual yo Ajá. estoy haciendo los pagos para que esa mercancía en algún momento llegue a estar bajo mi control. Entonces, digamos que ahí los dos conceptos son válidos, pero contablemente se registra de esa forma. Yo ya empiezo a capitalizar ese inventario, así esté en tránsito, venga apenas por mar, todas las erogaciones que yo estoy pagando, lo voy registrando como un mayor valor de ese inventario. Eso. Está bien, profe. Listo. Listo. Está Ya, bien. igual ahorita vemos unos Listo. ejemplos de esas contabilizaciones para que nos quede más claro. ¿Ok? Claro. Gracias, profe. No, a ti. Entonces, aquí tal cual como nos decía Rubí, aquí sobra los impuestos indirectos recuperables y sobra el gasto de transporte de mercancía al cliente. Ese gasto yo no lo tengo, ese gasto no es capitalizable. La norma me dice que hasta el sitio en donde se indicó que debía llegar esa materia prima. Ya de ahí los otros transportes en los que yo tengo que incurrir son gastos, o sea, no capitalizables,
son gastos míos como organización, ¿ok? Entonces, bajo este ejemplo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. El costo de adquisición es de 1.250.000. ¿De dónde sale ese 1.250.000? De sumar el millón de pesos de la compra de los bienes, los aranceles no recuperables por 200.000 y los gastos de mercancías por 50.000. ¿Ok? Eso es lo que básicamente yo puedo asumir como el total de mis inventarios. No me costaron el 1.300.000 que decía, sino que únicamente vale el 1.250.000 porque vale un millón vale la mercancía, los 200.000 la nacionalización y los 50.000 los gastos de transporte. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos dice es, el costo de adquisición excluye los impuestos indirectos recuperables que se pagan al adquirir los bienes, dado que el importe pagado de 100.000 se reembolsará al minorista, y se excluyen los gastos de venta incurridos, es decir, los 20.000 de costos de entrega y los 30.000 de otros costos de venta. Esos salen de ahí y únicamente se van a sumar este 1.250.000, que es lo que realmente me cuesta la mercancía. Pregunta, ¿puede capitalizarse al costo del inventario los costos de transporte? Son parte del costo del inventario los costos incurridos directa o indirectamente necesarios para llevar el inventario a su condición y ubicación actuales. Ese costo de transporte solo me lo reconocen una vez. Entonces yo tengo que tener claro cuál es el costo que realmente se va a capitalizar. El resto de transporte que tengo en que incurra son gastos de la organización, ya no lo puedo contemplar. Por ejemplo, costos de transporte que pueden capitalizarse al costo de inventario: transporte del proveedor, el transporte en procesos intermedios de producción, el transporte a un punto temporal de almacenaje o el transporte del almacenaje al punto inicial de venta. Ya los otros transportes que salgan de ahí, se desprendan de eso, ya yo no los puedo capitalizar por ninguna parte. Y adicional a eso, esos costos de transporte de un punto de venta a otro punto de venta, esos no los puedo capitalizar, ¿ok? ¿Por qué no los puedo capitalizar? Porque los bienes ya se encontraban en condición y ubicación para su venta con anterioridad al último traslado que se hizo, ¿sí? Imagínense si yo me pongo a trasladar cada rato la mercancía y todo eso son costos que yo voy a estar capitalizando a mi inventario, pues lo que estoy haciendo es inflando el costo de esos inventarios y me va a salir un producto de venta mucho más costoso. Entonces, no voy a ser competitivo. Puede incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambio surgidas por adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera. Esto es una pregunta típica que surge en cualquier momento. Y la capitalización de diferencias cambiarias no es permitida. Y les muestro el documento. Bueno, aquí en el documento de inventarios que les había mostrado, aquí en la NIC 2 no me aparece la diferencia en cambio. La diferencia en cambio no la puedo reconocer como un mayor valor, ¿sí? Si esto fuera una compra en dólares y aquí tengo la diferencia en cambio, esa no la puedo reconocer como un mayor valor del inventario, ¿ok? Eso está prohibido por el estándar internacional, no nos lo permite. Me vuelvo a la presentación. Entonces, la justificación es que la sección 13 no permite que las diferencias en cambio sean incluidas en el costo de adquisición de inventarios, y el párrafo 23 de la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, indica lo siguiente. En su literal B dice: las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Por lo anterior, dado que el inventario es una cuenta de carácter no monetario, por tal razón su saldo al final del periodo debe estar medido a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, es decir, de la fecha en la cual se cumplen los criterios del reconocimiento del inventario. Esto hay que tenerlo muy claro porque se pueden cometer errores en este tipo de conversiones y ahí vamos a tener problemas, sobre todo problemas con la DIAN en caso que llegue a pedirnos facturas de compra de inventarios, que es muy raro que se meta con eso. Sí, es decir, si la DIAN le pide a uno esto,
es porque ya tiene un indicio muy fuerte de que hay una anomalía en la organización frente a eso. De resto, es muy extraño que pida la DIAN algo de esto. La DIAN se mete con temas de depreciación, la DIAN se mete con temas de... se me fue el nombre de eso. Digamos que la DIAN llega por temas muy puntuales a revisar el tema, bueno, entra a mirar también temas de costos y gastos que se están ejecutando en la organización. Entonces, le va a pedir facturación electrónica, los soportes de esos costos y gastos que está deduciendo para corroborar si en efecto tienen relación de causalidad con el objeto social que se está desarrollando. Si no lo tiene, ahí ya empiezan los problemas con la organización. Pero eso, hacia eso se limita básicamente la inspección que hace la DIAN. Pero vuelvo y digo, si la DIAN le empieza a pedir temas puntuales con inventarios, que le justifique y que le muestre cómo fue que hizo la conversión de una compra que hizo en moneda extranjera, es porque la DIAN ya algo tiene detectado que hay una anomalía y por ahí se le va a ir. Entonces, casi que eso, cuando uno empieza a ver eso, ya detecta que hay un problema y prácticamente es casi que una pelea perdida, porque la DIAN llega con toda la información a tumbarle ese tipo de caso que usted tiene planteado. ¿Ok? Este es otro caso. Nos dice, el 1 de noviembre de 2019, una entidad adquiere de un proveedor 90 unidades de un bien a un valor total de 5 millones de pesos y se hizo con un crédito sin intereses a 45 días, pues a un término de 45 días se considera que todavía son condiciones normales de una venta, ¿sí? Ya cuando se habla de 90 días, 120 días sin intereses, eso ya no es permitido, o sea, ya no es considerado una condición normal de una venta a crédito. Entonces, ahí ya la norma que dice, cuando es digamos que cuando se puede llegar a dar que usted haga una compra a crédito y puede ser que el proveedor le diga, ok, páguemela a 150 días y sin intereses. Y usted pues va, bueno, pero contablemente usted no puede llevarse eso sin intereses. Usted tiene que calcular una tasa de interés para ese monto, para ese tipo de plazo, una tasa de interés del mercado que rija y usted hace la liquidación, hace la medición inicial con base en esa tasa de interés y lo registra. ¿Ok? Eso es norma. La norma no le permite a usted que pueda tener una condición anormal, y eso vamos a ver ejercicios ahorita, condiciones anormales, eh, digamos que, por ejemplo, un crédito mayor a las condiciones normales de un crédito, que son 45, máximo 60 días, pero si usted encuentra un crédito a 120 días sin intereses, eso es una condición anormal. Y cuando se presenta la condición anormal, la norma le dice, no señor, usted no me va a llevar eso sin intereses. Usted me calcula la tasa de interés del mercado y con eso me hace la liquidación, que es más o menos lo que también pasa con los préstamos a los empleados. Por lo general, las empresas, y eso lo incluyen dentro del salario emocional, dicen, ok, yo le voy a prestar, por ejemplo, usted necesita, qué sé yo, 15 millones de pesos para la cuota inicial de su apartamento, para completar la cuota inicial de su apartamento. Entonces, usted acude a la empresa. La empresa le dice, ok, claro que sí, no hay ningún problema, le prestamos los 15 millones y la tasa que le vamos a cobrar es del 1% efectivo anual. ¿Sí? O sea, es como por cobrarle algo, ¿sí? En ese tipo de situaciones, la norma tampoco permite eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones se presta para tener información que no es confiable en los estados financieros. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, usted puede tener ese tipo de créditos bajos, a una tasa baja, a sus empleados, no hay problema. Pero contablemente me lo va a registrar a una tasa de mercado, una tasa de interés del mercado en ese momento, en esa fecha, para ese tipo de monto, para ese valor que le está prestando al empleado. ¿Okay? Entonces yo no tengo la potestad
de decir, ok, le voy a cobrar una tasa del 1% y esa me la voy a llevar para la contabilidad. Usted puede hacer todos los negocios que quiera, las excepciones que quiera en su organización, pero contablemente es otra cosa. Dime, Nelson. Profe, yo estoy escuchando unos vídeos, ¿no? Hay dos tratadistas que salen mucho en los videos ahí en Colombia, pero no recuerdo uno de ellos. Pero él decía algo como esto. Él decía que, por ejemplo, para los empleados, que bueno, que sí se podía aceptar. Bueno, hay dos cosas que él dijo que a mí me llamaron la atención. Una de los empleados, decía que los préstamos a los empleados, pues que se podía tolerar hasta un año, que después de un año sí debería uno tomar o sea, la tasa de mercado, efectiva de mercado para hacer el descuento amortizado del efectivo. Pero eso no lo dice la norma, ¿me explico? O sea, yo dije, pero ¿de dónde saca este muchacho? Porque no lo dice. Y entonces yo dije, pero entonces, ¿cómo sería en la parte comercial? O sea, esto es lo que estamos hablando ahorita, porque tampoco o sea, aparentemente es para todo, pero sí que debería haber un nivel de tolerancia, creo yo, pero no lo dice en ningún lado. Por ejemplo, si un empleado le presto dinero de un mes para otro, también le debería calcular el descuento del efectivo a la tasa de efectivo del mercado, porque es que no lo leí, no lo dice, y tampoco lo escuché en el video. Sí, más o menos me expliqué, ¿verdad, Sí, profe? sí. Sí, tienes toda la razón, Nelson. Eso no lo especifica la norma. La norma no le dice, bueno, hasta 3 meses yo le permito que le cobre una tasa del 1% o una tasa menor a la del mercado. En ninguna parte lo dice. Al no decirlo, pues uno entiende que le toca aplicarlo desde el momento mismo en que surge esa transacción. Entonces, es mejor por evitarse unos problemas y que no vaya a tener inconvenientes a futuro, es mejor empezar a calcular eso desde el mismo momento a una tasa de interés del mercado y contabilizarlo de esa forma. Que usted después lo amortice, que le haga algún otro manejo, que es un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a ver y que está en el taller de la unidad 2, Sí. el último punto. Ese caso lo vamos a ver y les explico ahí cómo se hace el ajuste contable para que, digamos que ese beneficio que se le da al empleado por tener una tasa de interés baja en comparación a la del mercado, esa diferencia de tasas, eso se va a llevar como un beneficio a ese empleado. ¿Ok? Entonces, eso tiene un manejo, eso tiene una implicación, inclusive también desde lo tributario, que lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando hablemos de ese caso puntual. ¿Ok? Pero sí, tienes toda la razón, la norma en ningún momento dice tiene tantos meses de gracia o aplíquelo al tercer mes, al cuarto, no lo dice por ningún lado. Pero para evitarse unos problemas, lo empieza a aplicar desde el mismo momento en que surge esa relación, para evitarse inconvenientes. ¿Ok? Bueno, entonces aquí... Sí, gracias, profe. No, a ti. Entonces aquí, continuando con el ejercicio, nos dice que las condiciones normales, un crédito sin intereses por 45 días. Para incentivar el pago temprano, el proveedor concedió al minorista un descuento por pago temprano del 10% por realizar el pago dentro de los 30 días de haber adquirido los bienes. O sea, tengo 45 días, pero no me cobra intereses. Y adicional me dice, ok, yo no le estoy cobrando intereses, pero si usted me paga en menos de 30 días, le adjudico un descuento del 10% sobre el valor de la compra. Entonces, pues está bueno, ¿sí? La entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. Y este término es bien importante. La entidad estima, ¿ok? Yo, desde el momento mismo en que estoy haciendo esa transacción y veo que me están ofreciendo ese descuento, yo debo como empresa decir si me voy a acoger a él o no, ¿ok? Puede que las cosas cambien, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Pero yo hoy digo, no, yo me acojo al descuento, yo me le mido a eso. Pero si de pronto usted sabe que no va a poder asumir esa obligación, pues de una vez dice, no, yo me voy a los 45 días, no me acojo al descuento, está buenísimo, pero no tengo el dinero, no tengo la capacidad de pago, entonces más bien me voy a tomar los 45 días. Pero usted de una vez debe tomar la decisión de si se va a acoger al descuento o no. ¿Listo? Entonces, por eso dice acá que la entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario que será registrado al 1 de noviembre del 2019? Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos es que el valor se va a registrar por 4.500.000
teniendo en cuenta lo que dice la sección 13.6 que establece los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo se deducen al determinar el costo de adquisición. Al momento mismo en el que yo estoy adquiriendo el producto, ahí aplico los descuentos, ahí debo tomar la decisión si me acojo o no a un descuento. ¿Por qué? Porque es la medición inicial. Estoy reconociendo la transacción y de una vez la tengo que medir y me están dando la oportunidad de acogerme un descuento, pues yo debo tomar la decisión si me voy a acoger a él ya o no. ¿Ok? Por eso es que el registro acá, como me dice que la Profe, entidad, dime. pregunta, ¿y si no se reconoce el descuento en el momento que se Ok, está haciendo esta negociación? ok, aquí el ejemplo nos dice que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. O sea, todavía hay un margen de duda en que no lo vaya a cumplir. ¿Ok? Pero inicialmente yo digo, voy a registrar esa transacción por los 4.500.000 porque me estoy acogiendo a ese 10% de descuento que todavía no lo he pagado, pero tengo que hacer la causación de esa factura y el registro contable de esa transacción en mi contabilidad. Entonces lo estoy llevando de una vez a los 4.500.000. Si yo veo en el día 29 que definitivamente no tengo cómo pagar esa plata, que voy a perder ese descuento, pues hago el ajuste contable y listo, no pasa nada. Pero sí digamos que es importante empezar uno a medirse en ese tipo de descuentos y poder identificar si yo me puedo acoger a ese descuento o no. ¿Ok? Existe el margen de que yo diga, sí, me acojo y resulta que no, como puede pasar lo contrario. Yo dije que no, pero después dije, no sé si ya me levanté la plata, tome, voy a pagar y me acojo al descuento. ¿Ok? Se hace el ajuste contable y ya queda registrado el inventario a ese costo de adquisición acogiéndome a ese descuento. Ahorita miramos el tema del ajuste contable en ese tipo de casos. Cuando me acojo al descuento y no lo puedo cumplir, o cuando digo que no me acojo, pero sí puedo pagarlo y me acojo al descuento posterior. ¿Ok? Pero eso puede pasar. ¿Por qué? Porque básicamente dice que la entidad estima. Cuando yo hago una estimación, y mire que la contabilidad tiene eso, la contabilidad tiene ese componente que tiene un margen de incertidumbre. Cuando existe la incertidumbre, básicamente, perdón que me exprese de esta manera, pero básicamente el contador echa mano de su criterio, echa mano de su juicio profesional. Cuando yo estoy haciendo uso de ese juicio profesional, es posible que yo cometa un error, ¿sí? Digamos que es posible que en algo me equivoque, porque me estoy saliendo de la norma, bien sea porque la norma no lo contempla o bien sea porque simplemente no aplica para este caso. Entonces yo digo, ok, no está eso, ¿cómo, por dónde me voy? ¿Qué camino cojo? Entonces, lo que me dice la norma es, usted tiene que aplicar su juicio profesional. Ese juicio profesional queda enmarcado en esa famosa estimación. Estimaciones contables hay en toda la contabilidad. Es más, las estimaciones contables se deben auditar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que usted esté haciendo una mala estimación, ¿sí? Y o no esté aplicando el criterio más acertado posible y tenga que someter eso a una corrección más adelante. Entonces, yo como auditor tengo que auditar estimaciones contables, que son las más susceptibles a error, y debo auditar las políticas contables. ¿Por qué? Porque a nivel de políticas contables también se puede cometer algún tipo de error. Entonces yo tengo que mirar si eso se está aplicando correctamente o no. Cuando estoy en estimaciones contables, yo, pues sería muy fácil decir, ah, sí, yo estimo que, un ejemplo de estimación, yo estimo que el valor residual de la depreciación es del 20%. Es una estimación, es un criterio que yo estoy tomando, ¿sí? ¿Por qué estoy calculando el 20%? Porque puede ser porque se me ocurrió, porque no tenía un criterio más sólido, o puede ser porque yo diga, ah, no, es que para ese tipo de propiedades, planta y equipo, el estándar que se utiliza en el resto de empresas del mismo sector es aplicarle un valor residual del 20%, ¿sí?
pero yo puedo ser mucho más juicioso y ojalá sea todo así de juicioso y tener un estudio que me corrobore o que me respalde que ese 20% que estoy aplicando de valor residual a la depreciación de los vehículos surge porque se ha logrado determinar que el constructor de esos vehículos indica que la vida útil de estos vehículos es de 10 años, pero que si empieza a molestar, entonces se va reduciendo el valor, se va reduciendo la vida útil del bien, por ende es aconsejable que aplique un valor residual del 20%. Me acabo de inventar eso. Entonces, es muy diferente yo hacer una estimación con base en algo que ya existe, una estimación con base en algo que me soporta o me respalda la decisión, a yo tener que hacer una estimación sobre, es decir, una estimación sin ninguna base, ¿ok? Que esas también las tiene que hacer el contador. Entonces, en muchas de esas ocasiones, cuando yo no tengo una base sobre las cuales debo hacer una estimación, mi criterio debe ser aún mucho más riguroso. Y segundo, yo debo documentar ese cálculo de esa estimación. ¿Por qué debo documentarlo? Porque como contadores cambiamos de empresa como si no hubiera mañana. Entonces vivimos rotando, ¿sí? Segundo, cuando llega un nuevo contador, ese contador no tiene su mismo criterio, ese contador no sabe usted de dónde sacó ese 20% si se le ocurrió y si no lo dejó documentado, pues ese contador va a quedar perdido en el aire, no sabe de dónde ni se logra imaginar usted que estaba pensando en ese momento para decir que un 20% de valor residual. Y aparte de eso, imagínese que le llega una visita de la DIAN y le dice el inspector, ¿y ese 20% de dónde? ¿Usted qué le dice? ¿Usted un contador nuevo? No dice, no, así lo encontré. Le va a decir, no, pues de malas, ¿por qué no? ¿Por qué 20? ¿Por qué no 40? ¿Sí? ¿Y usted con qué cara le dice, no, no, no estoy de acuerdo con un 40, el 20 está bien? Si usted no la tiene clara. Entonces, nosotros como contadores tenemos que empezar primero a adquirir el buen hábito de la documentación, dejar todo ese tipo de cosas documentadas y segundo, dejarlas bien relacionadas en donde debe ser. Si estamos hablando de un valor residual, que es un menor valor de la depreciación, pues eso debe ir adjunto a la política contable de propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Si es algo que tiene que ver con inventarios, pues eso va adjunto a la política de inventarios. Y es el sitio en donde se debe almacenar eso. ¿Por qué? Porque es el primer sitio a donde se va a remitir un contador nuevo o es el primer sitio a donde se va a remitir el auditor, ¿sí? Porque él no va a ponerse a buscar en dónde estará, ¿será que eso está atado a la copia de la factura cuando se hizo la compra? No, cero, eso no tiene por qué estar allá. Perdón, me había demorado. Entonces, eso no tiene por qué estar atado a ninguna factura ni nada. Eso está atado a a la política contable de la organización. ¿Por qué? Porque a mí el inspector tributario, y qué pena hablar tanto del inspector tributario y de la DIAN, parece que nuestra contabilidad fuera solo tributaria, ¿sí? La contabilidad es financiera, ¿sí? Que se migra que esa contabilidad se toma como base para el cálculo de impuestos es otra cosa, pero la contabilidad no tiene por qué ser tributaria, la contabilidad es netamente financiera. Pero acá en Colombia pasa eso, acá en Colombia vivimos con el cuchillo entre los dientes, pensando solamente en que la DIAN nos visite, en que la DIAN me requiera, en que la DIAN me pida, en que la DIAN me pregunte, etcétera. Entonces, pensando en eso, pensando en la DIAN, imagine yo cómo le voy a justificar una cifra de la cual no tengo soporte, de la cual no tengo documentación. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a asumir una contabilidad nueva en una empresa nueva o en una empresa en la que yo soy el nuevo, es primero mirar la política contable, todas las políticas contables y empezar a determinar cositas que de pronto están mal. Recuerde, las políticas contables en el país fueron mal hechas desde un comienzo y posiblemente todavía esas políticas mal hechas están vigentes. Entonces, lo primero que tenemos que revisar, ¿ok?
Segundo, entrar a determinar cuáles son las estimaciones contables que tenemos en la empresa para poder determinar si están bien o están mal. ¿Ok? Y de esa forma empezar a documentar. Y nosotros mismos posiblemente vamos a tener que empezar a hacer eso, porque como contadores no tenemos esa buena práctica implementada. Entonces, si no la tenemos nosotros, pues los anteriores mucho menos. Entonces, sí tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad en el gremio. ¿Ok? Cierro ese paréntesis, se me fue muy largo el tema. Entonces, básicamente, el tema, aquí está, este ejercicio tiene ese grado de incertidumbre, en donde se dice que la entidad estima o la entidad aspira, la entidad ojalá pudiera pagar eso dentro de los 30 días para acogernos al descuento. Entonces, como usted está estimando que sí, usted lo registra inicialmente acogiéndose a ese descuento. Otra cosa es que después diga usted, no, no me alcanzó la plata o nos pasó un imprevisto, porque eso pasa en las empresas. Si le pasa a uno como persona, imagínate como empresa peor. Entonces, esos imprevistos pueden llegar a ocurrir. Para eso, pues se hace el ajuste a través de un asiento contable y se reversa esos 4.500.000 y registro son los 5 millones y me doy la pela y pago los 5 millones dentro de los 45 días para acogerme al no pago de intereses. ¿Ok? Pero eso es mi moraleja de todo esto que les he dicho es llévese totalmente claro que la contabilidad está llena de incertidumbres, que para combatir esas incertidumbres, la contabilidad creó la figura de las estimaciones contables, ¿ok? Que para poder validar que esas estimaciones contables están bien hechas, hay que auditarlas, ¿ok? Y que tenemos que documentar todas esas estimaciones. Eso no puede quedar en el aire. Si usted encuentra que hay una estimación que está sin ningún tipo de soporte, es lo primero que hay que atacar en esa contabilidad, porque va a empezar a tener vacíos y sobre esos vacíos la DIAN le va a llegar y le va a empezar a preguntar sobre eso. Y ahí vamos a tener problemas. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo? Bueno, cierro ese paréntesis. Otro ejemplo, una entidad adquirió una partida de inventario por 5 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Totalmente raro. Eso no tendría por qué pasar en un mercado como el nuestro. Esto no es común. Eso no puede pasar. Que me den 2 años por un crédito sin intereses, eso no existe. Entonces, me dice aparte, me dice, una tasa de interés adecuada es del 10% por año. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario? Aquí empiezan a surgir cositas particulares. Entonces, para medir correctamente el valor del inventario en este tipo de casos, hay que traer a valor presente ese pago que voy a hacer en 2 años, ¿ok? Con un agravante, y es que yo tengo que calcular el interés. ¿Por qué? Porque, como les digo, la norma no me permite que haga un registro contable a 2 años sin intereses. Y me dice, ahí hay algo oculto, ahí hay algo raro, eso no se lo permite. Usted tiene que calcular una tasa de interés del mercado para un monto de esos a un plazo de esos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos, ¿qué hacemos? Se aplica la siguiente fórmula. Valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más I, el I ¿qué es? El I es el interés. ¿Cuál es el interés acá si me están diciendo que sin intereses? Yo tengo que calcular la tasa de interés que rige en el mercado para ese momento, teniendo en cuenta un préstamo por lo menos de 5 millones a 2 años. ¿Qué tasa de interés me está cobrando un banco? Ah, yo fui a tal banco y me dice, este cobra el 12, este otro cobra el 11, este otro cobra el 9, entonces saco el promedio a 10%. ¿Ok? Válido, ¿sí? Es la metodología que usted encontró. Entonces, esa la aplica. Entonces, tiene ese 10% ahí. A la N, ¿qué es la N? El periodo, 2 años, ¿ok? Entonces, reemplazamos en la fórmula. Valor presente es igual. ¿Cuál es el valor futuro? O sea, el monto de la deuda que voy a pagar en 2 años. Son 5 millones. 5 millones sobre 1 más 0,1, que es ese 0,1 equivale al 10%, a la 2. Entonces, ¿qué debo hacer? La parte matemática me dice, primero resuelva lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, lo que está en el paréntesis es 1 más 0,1, entonces 5 millones sobre 1 más, sobre 1,1 a la 2, eso me da 1,21. 5 millones
sobre 1,21 me da 4.132.231 pesos. Eso es lo que hoy registro en mi contabilidad como costo de adquisición de ese inventario. Costo de adquisición del inventario por 4.132.000. Pero ¿cómo si es que ese me costó 5 millones? Sí, 5 millones que va a pagar hasta dentro de 2 años a una tasa de interés del 10%. Eso es lo que estoy haciendo con este cálculo. ¿Ok? Y ese valor presente es uno de los criterios de valoración que yo tengo y que es permitido por el estándar internacional. ¿Cuáles son los criterios de valoración? Costo histórico, valor razonable, valor presente neto, valor realizable, valor neto de realización, en fin, todo eso son ítems o costos que no costos, sino criterios de valoración que me permiten hacer esos diferentes cálculos en casos como el que estamos viendo. Entonces, mire que 5 millones me vale, pero yo lo registro en 4.132.000. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar y tener en cuenta una tasa de interés. Así el cliente no me esté cobrando el interés, pero la norma me dice, usted tiene que cobrar interés. Si yo no hago eso, empezamos en la contabilidad otra vez a tener vacíos, a tener cosas inexactas, a tener cosas que no concuerdan con la realidad empresarial y además con la realidad de la normativa en Colombia, ¿ok? Entonces vamos a empezar a tener esos vacíos y cuando hay vacíos se presta, eso es un caldo de cultivo para cometer todo tipo de irregularidades y de actos delictivos a nivel de lo amparado bajo esa tal contabilidad creativa, que eso no es más que un fraude de cabo a rabo, ¿ok? Entonces ya tengo eso. Entonces me dice que el costo del inventario es de 4.132.231 correspondiente al valor presente del pago futuro que es de 5 millones. ¿En cuánto tiempo? En 2 años. ¿A qué tasa de interés? Al 10% por año. Eso frente a los costos de adquisición. ¿Qué pasa con los costos de transformación? Entonces digamos que a nivel de costos de transformación tiene otro tratamiento. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Los costos de producción incluyen costos directamente relacionados con las unidades producidas, por ejemplo, mano de obra directa, una asignación sistemática de costos indirectos de producción fijos y variables, puede ser algo que esté basado en capacidad normal de producción que se espera conseguir en circunstancias normales, y aquí empieza, cuando uno empieza a hablar de costos, costos es un tema muy grande, es un tema que tiende a ser complejo, pero es un campo en el que, digamos que los contadores le tenemos miedo, por ende es muy apetecido y es bien pago, ¿ok? Entonces ahí les dejo un datico como para que lo tengan presente. Pero a donde quiero llegar es básicamente a que uno como organización debe empezar a tener ciertas métricas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cantidades de producción mínimas que usted como empresa produce? ¿Cuáles son las máximas? ¿Por qué? Porque si usted se produce menos o produce más de la capacidad máxima, usted ahí tiene que empezar a hacer una serie de ajustes para poder determinar cómo lo impactan los costos indirectos de fabricación. Porque esos costos indirectos de fabricación fácilmente, así se llamen costos indirectos, se pueden convertir en gastos. ¿Y cuál es la diferencia entre costo y gasto? Que el costo usted lo capitaliza, el gasto nunca lo recupera. ¿Ok? Entonces, mire lo importante que es eso. Ahora, entonces nos dice que una asignación sistemática de costos indirectos de producción fijos y variables se puede basar en la capacidad normal de producción, se puede enviar directamente a resultados los costos indirectos, eso no es una buena práctica. El importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa, y los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que se hayan incurrido. Miremos esto con ejemplos porque si no, ahí nos quedamos varados. Nos dice, una entidad tuvo costos indirectos fijos por 1.900.000 pesos. Y lo hizo durante un periodo de un mes en el que fabricó 200.000 unidades de producción. Cuando opera esta empresa a su capacidad normal,
la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes y apenas produjo 200.000 ese periodo. Que no había materia prima, que se dañó una máquina, que había huelga, la razón que fuera, usted como organización no cumplió el mínimo que debe producir como organización. Entonces, partiendo de esos hechos, ¿qué parte de los costos indirectos pueden ser llevados como parte del costo de los inventarios? Entonces, para ese tipo de casos lo que se hace es lo siguiente. La entidad asigna 7,6 pesos de costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. ¿De dónde sale ese 7,6? De tomar el 1.900.000, que son los costos indirectos fijos, y lo divido entre las 250.000 unidades que yo debo producir al mes en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, 1.900.000 dividido 250.000 me da 7,6 pesos. ¿Ok? Que ese es el costo que yo le asigno a cada unidad que produzco en ese periodo de tiempo. Los costos indirectos fijos asignados serían de 1.520.000, es decir, tomo las 200.000 unidades que fabriqué y las multiplico por los 7,6 pesos. Eso me da 1.520.000. ¿Y qué pasa con la diferencia? Porque es que fueron 1.900.000 y yo apenas estoy registrando 1.520.000. La diferencia son 380.000. Entonces, los costos indirectos fijos no asignados por 380.000 deben reconocerse como gasto del periodo. ¿Ok? No los puedo capitalizar, no los voy a recuperar. 380.000 pesos. Mirándolo así a vuelo de pájaro, eso es como el 30% de los costos. O sea, estoy dejando de capitalizar ese monto. Y eso para la organización termina siendo grave. ¿Cómo quedaría el asiento? Tengo unos inventarios de productos terminados por 1.520.000 que salen básicamente de tomar las 200.000 unidades multiplicadas por los 7,6 pesos que hemos calculado. Eso me da 1.520.000. Tengo unos gastos operacionales que son estos 380.000, que son gastos, ya no son costos, son gastos, y lo llevo contra unos inventarios de productos en proceso en total de 1.900.000. Entonces, mire lo que me castiga la norma por no cumplir con los mínimos que yo tengo estipulados en la organización. ¿Ok? Usted me podrá decir, pero yo puedo adulterar esa cifra, yo puedo decir que no, que sí cumplir porque es que la entidad fabrica 200.000, ¿sí? Pues usted lo puede hacer, ¿sí? Eso tendría que haber una auditoría. Ahora, si usted está obligado a tener revisor fiscal, pues ese tema no es tan fácil de hacer. Pero si no tiene revisor fiscal, pues digamos que usted puede adulterar la información que a bien tenga, pero de todas formas queda en el aire el que está haciendo algo mal, pero más que mal es ilegal. Y eso ilegal tiene unas implicaciones. Y hoy en día, ustedes ya se pueden imaginar todo el nivel de responsabilidad que recae sobre nuestros hombros como contadores. No le digo como revisores fiscales porque es peor, pero como contadores, ya la DIAN directamente y la Junta Central de Contadores, por el más mínimo error, casi que nos están cancelando la tarjeta profesional. Entonces, que le proponga el contador, que le proponga a usted el gerente decir, oiga, no, pues no diga que nosotros fabricamos 250.000 unidades, sino bájelo a 200.000 para que no se me vayan esos 380.000 a gastos. Lo siento, señor gerente, yo lo aprecio mucho, yo sé que usted es el que me paga, yo sé la situación que tiene la organización, pero yo no puedo hacer eso. Y ahí es en donde tenemos que empezar a forjar carácter para pararnos en la raya y evitar que ese tipo de cosas. Si usted cede ante esto, que aparentemente no es tan grave, imagínese lo que de ahí en adelante le va a pedir ese gerente. Que ayúdeme a modificar estas cifras en el estado de situación financiera, no mostremos pérdida, digamos que la hipótesis de negocio en marcha sí se puede cumplir, modifiquemos estos criterios. Ahí empieza a desdibujarse toda su profesión por la que tanto estudió y por la que tanto me tuvo que escuchar. Entonces, evítese esos problemas. De una vez empieza a pararse y a tener carácter de contador, porque eso sí que es indispensable. Si usted no tiene carácter, va a sufrir toda su vida de manipulación por parte de gerentes y eso no es el propósito. ¿Ok?
Cierro ese paréntesis. No sé por qué me meto a veces en esas cosas. Miremos otro caso para determinar y que nos quede bien claro el tema. Una entidad tuvo costos indirectos fijos por 900.000 pesos durante un periodo de un mes en el que fabricó 300.000 unidades de producción. Este nivel de producción es anormalmente alto, ¿ok? O sea, fabricamos muchísimo. Qué sé yo, no teníamos más nada que hacer y nos pusimos a producir, o las máquinas estaban recién reparadas, la razón que sea, hubo una sobreproducción. Entonces, cuando opera a su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes. En este tipo de casos, ¿qué pasa? En el otro vimos que la diferencia la llevábamos como gasto. Acá, ¿qué puede pasar? Entonces, tenemos que la entidad asigna 3 pesos de costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. ¿De dónde sale? De tomar los 900.000 pesos de esos costos indirectos fijos sobre las 300.000 unidades que fabricamos, ¿ok? A sabiendas que nuestra producción normal es 250.000 unidades, pero producimos esta vez 300.000. Entonces tomo los 900.000 sobre los 300.000, eso me da 3 pesos de costos indirectos fijos. Entonces, en periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Entonces, lo que me dice es, tome los 900.000, divídalos entre la producción normal, que fueron 250.000 unidades, y eso le da le da 3,6 pesos de costos indirectos fijos que le debe agregar a cada producto terminado, ¿ok? 3,6 pesos. Entonces, bueno, esto digamos que ahí es básicamente la diferencia de qué pasa cuando tengo una producción por debajo de lo normal y una producción por encima de lo normal. Ahora lo que viene son todo el tema de costos de transformación, otros costos. Aquí entonces vamos a mirar otro tipo de casos. Hacemos ahí un paréntesis, lo que hemos mirado y lo que nos falta, y es hablar acerca de lo que es el valor neto de realizable o el valor neto de realizable. Ya te doy la palabra, Nelson. Entonces, ese valor neto realizable lo vamos a mirar con total detenimiento, no nos alcanza ahorita el tiempo, pero lo voy a hacer, con esto arranco el sábado y me meto después con el tema de instrumentos financieros, la primera parte, que es bien chévere, porque ahí vamos a mirar posibilidades de inversión que muchas veces las empresas no contemplan y les voy a mostrar varios casos. Y vamos a mirar portafolios de inversión. Bueno, valor neto realizable, ahí hago la explicación de qué significa ese valor neto realizable, ejercicios, y luego viene el tema de el caso que está planteado en el taller, ¿ok? Aquí está el deterioro. Esto es un poquitico de teoría, pero es como para dejar claro el tema del costo neto de realización o costo neto realizable. Entonces, todo esto es un poquitico de ejemplos y aquí viene el caso práctico, ¿ok? De deterioro del inventario, que este es el tema que le interesa a usted para poder resolver el punto del taller que habla acerca del deterioro del inventario, ¿ok? Entonces, esto es lo que, y aquí está el ejemplo, yo se los explico. Obviamente no es el mismo que está en el taller, varían las cantidades, varían las cifras, pero la lógica es la misma, ¿ok? Entonces, mirar cómo se desarrolla y poder calcular ese deterioro del inventario y cómo se contabiliza, se contabiliza de esta manera. Es eso, ¿ok? Cuéntame, Nelson. Profe, en la conclusión del anterior ejercicio, el que estábamos viendo, ¿sí? Ok, Sí. si yo tengo un nivel de producción normal, perfecto, y resulta que estoy por debajo de esa producción. La producción normal está ¿en qué? En 100.000 unidades. Produje 50, los costos fijos los bajo a 50. Hasta ahí está clarito. Pero si estoy por encima, pues, o sea, ahí no sería necesario sacar operación, pues los costos fijos entrarían completos, los que yo tenga ahí en ese momento. ¿Sí? Sí, prácticamente. Eso sería así, ¿sí o no? Sí, O sea, señor. básicamente sería así, o sea, hago el cálculo siempre y cuando bajen los niveles de producción, pero si estoy igual o por encima, pues O los que por tenga encima, registrado como costo fijo entraría igual, todo. ¿Sí? exactamente, tal cual, Nelson, Eso es, tal cual. eso es. Ok.
Listo, listo. Entonces, vuelvo y les digo, los que se puedan conectar el sábado, bienvenidos sean. Vamos a hacer la sesión de 6 a 8. Yo el viernes les voy a compartir la URL diciéndoles en qué sala nos vamos a conectar para que el que pueda llega y nos conectamos y hacemos la culminación de este tema de inventarios y empezamos a abordar instrumentos financieros. Instrumentos financieros es muy chévere. Tiene operaciones, pero es un tema muy, muy, muy interesante. Lo vamos a terminar dentro de 8 días, ¿ok? Arrancamos este sábado, pero dentro de 8 días lo terminamos, ¿ok? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Perdónenme en la tos, por favor. Yo creo que ya para el sábado estoy mucho mejor. Les voy a publicar no solamente el video, sino también las diapositivas para que las tengan, las puedan utilizar, puedan estudiar con base en ellas y de esta forma pues tengan todo el material a disposición. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia y con los que puedan nos vemos el sábado. ¿Ok? Listo, profe. Listo, Muchas profe, gracias. muchas gracias. Feliz noche. No, a ustedes. Cuídense mucho. Descansen. Profe, que se mejore, descanse. Buenas noches. Gracias, Feliz Nelson. Lo noche. mismo. Que estés bien. Chao, Stephanie, que estés bien. Chao, Chao. Rubí.